Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Reales 0205 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. En este video vamos a tratar de las clasificaciones que se hacen de la posesión, ¿ya? La clasificación de la posesión que se hace en base a distintos criterios, ¿ya? Un primer concepto que nos va a ayudar a entender esas clasificaciones que vamos a desarrollar previamente es la distinción entre los distintos conceptos que se tienen respecto de la posesión en el derecho comparado y en general en la historia del derecho, ¿ya? Y en esto, tradicionalmente se pone una contraposición entre dos definiciones de la posesión, que son la definición de Savigny y la definición de Jhering, de dos juristas alemanes del siglo XIX, que hasta el día de hoy, digamos, se consideran como parte de la forma de definir este concepto tan heterogéneo que lo hemos introducido en el video anterior, que es la posesión, ¿ya? Entonces, un poco de eso es con lo que vamos a comenzar antes de entrar ya de lleno a las clasificaciones de la posesión, ¿ya? Estos dos juristas que les comento son estos dos que aparecen en la pantalla. El de arriba es Rudolf von Jhering y el de abajo es Friedrich Karl von Savigny, ¿ya? Son dos juristas del siglo XIX alemanes, ¿no? Que aparte de escribir sobre posesión, digamos, son líderes de las distintas escuelas que fueron las que formaron el derecho alemán previo al Código Civil alemán de 1900, ¿ya? ¿Ya? Pero que en cuanto a posesión, tienen estas dos posturas que les voy a comentar. Ya a veces se habla del famoso debate entre Jhering y Savigny, no es tal debate en realidad porque son dos personas que no es que fueran completamente contemporáneos, ¿ya? Savigny era el autor más famoso, más popular en Alemania en la primera mitad del siglo XIX, mientras que Jhering lo fue más bien en la segunda mitad del siglo XIX, ¿ya? Pero son de los juristas principales y de los autores más influyentes que había en esa geografía en ese tiempo y que dieron lugar a, digamos, a los debates que al final produjeron el Código Civil alemán, ¿ya? Pero, digamos, volvamos a lo que es la cuestión de la posesión. Comienzo por Savigny, que es el que aparece abajo, ¿ya? La posición de Savigny o la forma de entender la posesión de Savigny incorporaba dos elementos, ¿ya? Que son lo que se llama el corpus y el animus, ¿ya? El corpus, decía esta posición, se refiere a la relación fáctica que uno tiene con un bien, ¿no? Que un sujeto tiene con un bien. Ese es el corpus, digamos, la cuestión externa, ¿ya? De la posesión. Mientras que la posesión también tenía otro componente que es el animus, que es no solo tener una determinada relación fáctica con el bien, sino tener un ánimo de estar comportándose como propietario, ¿ya? Digamos, una voluntad deliberada de actuar como propietario, ¿ya? Entonces ese ánimos, que es una cuestión un poco más psicológica, es el segundo componente de la posesión que, digamos, se encuentra en esa primera postura, ¿ya? Esta es una visión de la posesión que no solo es una cuestión doctrinaria, sino la adoptan algunos otros códigos civiles en el mundo del derecho europeo continental, ¿ya? Digamos, en esa otra postura, si alguien tiene una relación fáctica con el bien, el corpus, pero no tiene el animus, uno no podría ser considerado poseedor, ¿no? Habrá otro término para esa situación que normalmente es la del tenedor, ¿no? El tenedor tiene el corpus, pero no tiene el animus, así se le considera a ese tenedor, ¿ya? Esa es la postura de Savigny, ¿ya? La postura de Jhering, que es más bien la que acoge nuestro Código Civil, dice, digamos, se centra básicamente en analizar solo el corpus, solo la cuestión externa, solo la relación fáctica entre la persona y el bien, ¿ya? No preguntarse o no preocuparse tanto por la cuestión psicológica interna de lo que esté considerando o imaginándose esa persona, ¿ya? Porque, digamos, hay una relación directa entre el corpus y el animus. Quien tiene el corpus, ¿no? Casi que automáticamente se dice que también tiene el animus, está haciendo eso de manera voluntaria. Entonces, como tal, en Savigny, el corpus y el animus están casi como inseparables, ¿ya? Entonces, basta que veamos a alguien que tiene una relación fáctica con un bien, para esa persona
calificarla como poseedor sin estar distinguiendo entre quién tiene o no ese animus de la posesión, ¿ya? Entonces, esa es la postura de Yering y esa es la que tenemos nosotros en nuestro Código Civil, ¿ya? Como han visto en el video pasado, nuestra definición del 896 del Código Civil hace referencia simplemente a aquel que está ejerciendo de hecho alguno de los poderes inherentes de la propiedad. Basta con mirar el ejercicio de hecho de la propiedad, ¿ya? O alguno de los poderes de la propiedad para determinar que estamos ante un poseedor, ¿ya? Entonces, incluso alguien que en el otro concepto se llamaría tenedor, ¿no? Que está ejerciendo de hecho pero no tiene el animus, en el concepto de Yering se llamaría también poseedor, ¿ya? Entonces esa es la postura que tenemos en el Código Civil en base a la definición legislativa, y ahí más adelante veremos que solo hay un específico espacio que es en la prescripción adquisitiva donde es importante mirar la postura de Savigny, que es solamente en ese supuesto en donde se recoge esa opinión. Pero para la generalidad de la definición de la posesión, normalmente nos vamos a remitir a la posición de Yering, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer ahora es, tomando esto como referencia, mirar algunos casos, algunas particularidades de la posesión en ciertas situaciones en concreto, ¿no? Que son las que nos van a además permitir hacer algunas clasificaciones, ¿ya? Entonces, vamos con una primera situación, ¿ya? Que es algo que está además explícitamente recogido en el Código Civil, que es la situación de la coposesión, ¿ya? La coposesión es, como quizás se entiende del propio término, cuando no es solamente una persona, sino varias personas las que de manera conjunta están ejerciendo de hecho alguno de los poderes de la propiedad, ¿no? Digamos, imagínense lo que aparece en la foto, son varias personas las que tienen el uso o las que están usando un determinado espacio común en la zona de una ciudad, ¿no? Entonces, esas personas en conjunto vemos que están coposeyendo un determinado bien. Pero alrededor de eso también hay algo que sí no está puesto en el Código Civil, pero que se deduce de toda su sistemática, que es el hecho de que no solamente las personas, digamos, en conjunto, cuando poseen, van a estar coposeyendo, ¿ya? Sino también cuando hay una entidad, como por ejemplo una comunidad campesina, ¿ya? O una persona jurídica, una empresa, ¿ya? Que sabemos que es un sujeto de derechos, ¿ya? Y que es diferente a las personas que son sus funcionarios o que son sus dueños, también una persona jurídica puede poseer, ¿no? Y eso no está explícito en el Código Civil, pero eso se deduce del hecho de que si una persona jurídica también es centro de imputación de derechos y deberes, y uno de esos derechos o una de esas categorías que está alrededor del entendimiento de los derechos reales es la posesión, se entiende que también las personas jurídicas van a poseer un bien, ¿no? Y a esas reglas también se va a remitir la forma en que las personas jurídicas interactúan con los bienes. Es cierto, su posesión será de una manera particular, quizás la va a hacer a través de sus representantes, a través de sus funcionarios, de sus trabajadores, ¿ya? Pero una persona jurídica también puede poseer y se le aplican todas las reglas de la posesión. Entonces, eso es en cuanto a las colectividades cuando poseen algo, y que además creo que es una buena referencia pensando en el trabajo práctico que nosotros tenemos en este ciclo. Otro caso particular es el que se llama el servidor de la posesión. El servidor de la posesión, que también está regulado en el Código Civil explícitamente, los artículos ya se los he indicado en la guía de esta semana, ¿ya? El servidor de la posesión se refiere a una persona que se encuentra en relación directa con el bien, en relación fáctica con el bien, pero por instrucciones o indicaciones o órdenes de una persona que se lo ha encargado, ¿ya? Entonces, esta persona se encuentra en una relación de dependencia respecto de otra persona, ¿ya? Entonces, a esa situación se le llama el servidor de la posesión, ¿no? Se considera una excepción porque aun cuando esa persona en particular está en una relación directa con el bien, ¿no? Una relación fáctica con el bien, ¿ya? No se le considera poseedor, ¿no? Y se le considera poseedor más bien aquel que le ha dado las instrucciones para ejercer esa determinada función, ¿ya? A esa persona no se le considera poseedor, se le considera servidor de la posesión. Y ahí esto es con la idea de que uno, en muchos casos, no está en todo momento
utilizando su propiedad, ¿no? Por ejemplo, cuando le deja encargado algo a alguien, cuando alguien le deja encargado una propiedad en el campo o en la playa a alguien, ¿ya? Y uno se entiende que está todavía poseyendo esa propiedad, ¿ya? Y está tomando como una suerte de apoyo, ¿no? A la persona que está dejando como guardián o que está dejando como vigilante, etcétera. Entonces, a esa es la situación en la que aplica la categoría del servidor de la posesión. Alguien que tiene relación fáctica con el bien, pero por excepción no se le considera poseedor. Lo siguiente es una de las primeras clasificaciones que se hace respecto de la posesión, que es la clasificación entre la posesión mediata y la posesión inmediata, ¿ya? Estamos ante esta situación cuando sucede que en un bien existe una persona que se encuentra en posesión con dos características. Una es que se encuentra bajo un determinado título y dos, que se encuentra por un determinado tiempo, ¿no? Que se trata de una posesión temporal. Cuando hay alguien que está poseyendo un bien en virtud de un determinado título y de manera temporal, estamos ante lo que se llama un poseedor inmediato. El ejemplo típico de esto es un arrendatario. Un arrendatario tiene un título que es el contrato de arrendamiento, ¿ya? Y tiene un plazo específico para su posesión, que será 1 año, 5 años, 10 años, etcétera, ¿ya? Ese es un poseedor inmediato y el que tiene la posesión mediata en esa situación es aquel que le ha conferido ese título, ¿no? Que usualmente será el arrendador, el propietario que le ha dado en posesión el bien al arrendatario, ¿ya? ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque, como ven, estamos generando dos poseedores donde normalmente hubiéramos determinado que hay solamente uno. El único que está en relación directa con el bien es el poseedor inmediato, el arrendatario, el que está viviendo o utilizando el bien, ¿no? El poseedor mediato no está utilizando el bien, no está poseyendo en los hechos, ¿ya? Sin embargo, y esta es la segunda excepción, la primera fue la del servidor de la posesión al que se le quita la posesión por efecto de la ley. En este caso, en la posesión mediata, por efecto de la ley, se le da la condición de poseedor al poseedor mediato, aun cuando no está en una relación fáctica con el bien, ¿ya? Esa es una segunda excepción, ¿no? Y esto se hace en razón de que cuando más adelante veamos la prescripción adquisitiva, la forma en que vamos sumando los plazos posesorios, ¿no? Tienen que tomar en cuenta los plazos de un poseedor mediato, porque él es el que está básicamente actuando como propietario, está dando en arrendamiento un bien a favor de alguien más, entonces a ese es al que se le toma en cuenta al momento de considerar los plazos posesorios, ya eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero por esa razón a ese poseedor mediato se le considera como tal, aun cuando no está en una relación directa con el bien. ¿Ya? Y entonces pasamos a la siguiente clasificación, que es la clasificación de la posesión de buena fe o de mala fe. ¿Ya? Esto básicamente consiste y normalmente va a estar predicado respecto a aquellos poseedores que no tengan un título para poseer, ¿no? Que estén poseyendo de manera ilegítima, que es lo que vamos a ver en un momento, ¿ya? Cuando hay alguien que posee de manera ilegítima, puede ser que alguien tenga plena conciencia de que está poseyendo algo que no es suyo o algo que no tiene derecho a poseer. En ese caso estaríamos ante un poseedor de mala fe. Y va a ser posesión de buena fe si es que tiene una creencia de que en realidad sí tiene un derecho a poseer o está ignorando aquello que hace ilegítima su posesión, ¿ya? Esa situación de buena fe tiene algunos beneficios, ¿no? Para ponerles un ejemplo, los plazos para adquirir por prescripción adquisitiva van a ser más cortos, ¿ya? Entonces, esa es la posesión de buena fe como una clasificación, ¿ya? Y la última clasificación a la que nos vamos a referir es justamente a la que ya mencionaba, la posesión legítima y la posesión ilegítima, ¿ya? Es la posesión legítima la de aquel que tiene algún derecho, algún título que le permite entrar en posesión. Ese es el propietario que posee es un poseedor legítimo. El usufructuario que posee también es un poseedor legítimo, pero también alguien que tenga un derecho no real, como por ejemplo un arrendatario, ¿ya? Un arrendatario también será un poseedor legítimo, ya un poseedor inmediato legítimo, ¿ya? Mientras que una posesión ilegítima es alguien que simplemente no tiene tal derecho, ¿no? Simplemente carece de ese derecho, o bien porque en algún momento lo tenía, pero se venció, o simplemente nunca lo tuvo, ¿ya? O tiene un derecho, pero de alguien que no tenía derecho a concederle tal posibilidad, ¿ya? Entonces, ese es el caso de una posesión ilegítima, ¿ya? Sin embargo, eso está regulado en estos artículos que les he ido poniendo en las diapositivas en la parte izquierda, ¿ya? Pero en el caso de la posesión ilegítima,
hay una categoría específica que es con la que vamos a terminar, que es la categoría del poseedor precario, ¿ya? El poseedor precario es una categoría que está incluida en el Código Civil, en la parte de reales, ¿ya? Pero que es una categoría que tiene una finalidad específicamente de corte procesal, ¿ya? Lo que sucede es que hay un proceso específico en el Código Procesal Civil que es el proceso de desalojo, ¿ya? Y una de las causales, quizás la más importante para el desalojo, es el desalojo del ocupante precario. Y como está esa categoría en el mundo procesal, ¿no? En el Código Civil se incluyó la definición del precario, ¿no? Haciendo referencia a aquel que no tiene un título o tenía un título que ya ha fenecido, que ya ha vencido, ¿ya? Entonces, la categoría del precario en buena cuenta, y además esto ha sido materia de un debate largo y yo solo acá les voy a dar algo de las conclusiones respecto de eso, ¿ya? Se ha discutido en un pleno casatorio de la Corte Suprema, que es el cuarto pleno casatorio. Y ahí básicamente se ha seguido la postura de determinar cuáles son los supuestos donde se considera que hay un poseedor precario, pero que básicamente la lógica que se ha seguido es, en el mundo del derecho civil, nosotros estamos estudiando esta clasificación entre poseedor legítimo e ilegítimo, ¿ya? Sin embargo, para efectos de este proceso judicial de desalojo, se tiene que tomar en cuenta que en el proceso de desalojo estamos ante un proceso especial que se llama un proceso sumarísimo, que ustedes ya lo estudiarán en su curso de procesal, que tiene como característica que no se puede revisar en detalle todas las pruebas que normalmente se podrían en un proceso más amplio que se llama el proceso de conocimiento. Y por esa circunstancia, ya de que estaban ante un proceso sumarísimo, para efectos de determinar si se desaloja o no a una persona, ¿ya? Se utiliza el término ocupante precario o poseedor precario. Entonces, el precario se entiende como un concepto que para efectos procesales es alguien que de un examen rápido se puede determinar si tiene o no derecho a poseer, sin que eso genere un pronunciamiento final respecto de si esta persona es o no un poseedor legítimo o ilegítimo, porque eso es lo que eventualmente podría llevarse a un proceso judicial más amplio, ¿ya? Entonces, en otras palabras, nuestra clasificación en el mundo civil es la de considerar legítimos e ilegítimos en función a que tengan un derecho, ¿ya? Pero hay una categoría procesal específica que es la del precario, que sirve para efectos del proceso judicial sumarísimo de desalojo, donde implica solamente un análisis previo, un análisis superficial en base a las pruebas limitadas que se pueden presentar en un proceso de desalojo, ¿ya? Y para eso sirve la categoría del precario, ¿ya? Sobre esto hay mucho debate, sobre esto hay distintas posiciones, pero esto es un poco, digamos, hacia donde ha llegado las opiniones mayoritarias, especialmente en el contexto del cuarto pleno casatorio, ¿ya? Algo de eso quizás podemos conversar en la videollamada que vamos a tener con ustedes. Ya, entonces lo dejamos ahí. Nos vemos en el siguiente video, así que adiós.